gracias por asistir. Como ya os ha dicho Poli, pues lo que vamos a hablar hoy pues es de los sistemas SIAPS y de los métodos de cálculo de la ventilación. Sabéis, como sabéis, pues el RITE en el año 2007 pues obliga, desde el 2007 obliga a todos los edificios no residenciales a tener pues un sistema de ventilación independiente y exige pues unos mínimos caudales de aire de ventilación. Ese aire de ventilación pues se puede diseñar con distintos métodos. El RITE pues cita 4 métodos, de los cuales 3 son los principales, los cuales uno es el de caudal de aire por persona, que básicamente es una tabla en la que, dependiendo de la calidad de la actividad que se desarrolla en el edificio, pues debemos ventilar con una cantidad de litros segundos por persona. En el caso, por ejemplo, que estamos hablando hoy, que es en edificios de oficina, es la clase IDA 2, que significa Indoor Aire Interior 2. Es una calidad del aire en la que pues, se requiere un mínimo de 12,5 litros segundo persona. ¿Eso qué implica? Pues implica pues, aportar una cantidad de aire bastante importante que pues, nos hace calentarlo, enfriarlo con los sistemas de climatización y pues, gastar una energía pues quizás un poquito superior a lo que sería necesario para las actividades normales de una persona en una oficina. El RITE pues, contempla esos otros métodos, como el método de calidad de aire percibido o el método por dilución de CO2. En el de caudal de aire, el caudal de aire mínimo de aire percibido, el método viene de un danés que lo que hizo es categorizó la calidad del aire dependiendo pues, de los olores. Este danés se llamaba Fanger, y mediante un panel de olfateadores lo que categorizó es, dependiendo de las actividades que se desarrollan en un edificio o del tipo de edificio en el que se esté, hay una determinada aportación o emisión de olores de las personas, del tipo de edificio, etc. Y pues lo que hizo es una estadística por la cual pues, sacó unas tablas en las cuales pues esas tablas indicaban que dependiendo del tipo de actividad, el tipo de edificio que fuera, pues emitían unas unidades de olor que categorizó que las llamó OLFs. Es un método que está basado pues, en un sistema pues, un poco subjetivo, que es la captación de olor, pero pues en la base, realmente la base, la idea del método, pues es que logremos tener una percepción de qué nos molesta dentro de un edificio, los olores o la percepción de esa calidad del aire, y logremos ventilar con el suficiente aire pues limpio para que esa percepción de calidad de aire sea buena. Y luego pues tenemos el método de dilución de CO2, que básicamente pues si pues, todos los seres humanos emitimos CO2, pues lo que buscamos es tener la cantidad de aire necesaria como para reducir la cantidad de CO2 en un ambiente interior. Nosotros, pues como solo la idea de tener un método subjetivo nos pareció pues un poco insuficiente, lo que también vimos es que en el estándar 62 de ASHRAE, de la Asociación Americana de Ingenieros de Climatización, lo que existía pues es un procedimiento que se llama de calidad de aire. Ese procedimiento pues se basa pues en un balance de masas, dependiendo pues del tipo de contaminante que tengamos tanto en el interior como en el exterior, pues lo categorizamos, qué contaminantes tenemos, qué límites de esos contaminantes, de concentración de esos contaminantes queremos tener en el interior del edificio, y de esa manera lo que hacemos es, pues ponemos la filtración necesaria como para poder
ventilar con la cantidad mínima de aire exterior y que se mantengan las condiciones de calidad de aire. Entonces, es un método que está prescrito en el estándar y tiene unas fórmulas pues, de balance de masas en las cuales pues, es un sistema un poco más objetivo de ver pues, qué tipo de percepción de calidad de aire vamos a tener en un edificio. ¿Qué ocurre? Que realmente hay mucha diferencia entre el método americano o el método pues, de este danés. Pues la diferencia básicamente es pues, que estamos objetivando a unos contaminantes determinados. En el caso pues, del método con el sistema de los SOLVS, pues lo bueno que tiene es que como tienes una tabla en la cual pues, puedes saber más o menos estadísticamente, dependiendo de tu actividad, pues qué es lo que emites, pues es una forma bastante más sencilla de realizar los cálculos. Viendo esto, pues lo que estudiamos es una forma de cumplir con la legislación y de mantener unas condiciones de calidad de aire pues óptimas para que el ocupante de un edificio pues esté pues, cómodo y que estén trabajando en un ambiente saludable. Las opciones tradicionales de funcionamiento de la ventilación suelen ser pues la utilización de unidades de tratamiento de aire o recuperadores, también recuperadores de aire, que ahora pues el mismo RITE pues obliga a que si nos pasamos de 1.800 metros cúbicos de aire de extracción, pues tenemos que recuperar energía. O sea que la mayor parte de las instalaciones van a tener recuperadores. ¿Qué implica esto? Pues implica que necesitamos, dependiendo pues, de lo que vayamos a ventilar, pues como los caudales van a ser unos caudales importantes dependiendo del número de personas, estamos hablando de 12,5 litros, que son 45 metros cúbicos de aire por persona. En una oficina pues, de unos 1.000 metros cuadrados, y si pues, seguimos la densidad de ocupación normal, que suele ser de unos 10 metros cuadrados por persona, pues estamos hablando pues, de 100 personas. Y 100 personas a 45 metros cúbicos, pues estamos hablando pues, de una cantidad bastante importante de aire. Entonces eso implica pues, utilizar pues, sistemas que mueven mucho aire y que necesitan pues, mucho espacio. Entonces ese espacio pues, va en detrimento de las instalaciones normales, puesto que necesitamos pues, conductos que pasen por los falsos techos, sitios para colocar los equipos. Necesitamos pues, un sistema que lo que va a hacer es va a ocupar mucho espacio, y no solo eso, sino pues como va a tener mucha cantidad de aire exterior, y ese aire pues lo tendremos que atemperar para poder pues, tener pues, un confort interior, pues ese atemperamiento va a tener un coste energético, esa carga térmica. Entonces esa carga térmica pues es un coste más de la instalación, aparte de los equipos y de los espacios y de los conductos. Entonces es un sistema que es totalmente válido, que funciona fenomenal. Lo que ocurre es que pues, en algunos casos pues pues, se podría optimizar de otra manera. Entonces, pues lo que estuvimos es buscando soluciones para dar las mejores condiciones de calidad de aire y pues reducir los consumos energéticos y reducir pues, los espacios que ocupan los equipos. En el caso de los recuperadores, si hablamos de instalaciones en las cuales pues independicemos zonas, o sea que usemos sistemas independientes de recuperación, o sea recuperadores pequeños, pues lo que ocurre es que tenemos que dar el doble flujo de los recuperadores, o sea impulsar y extraer, y pues esos equipos pues tienen que mover un caudal pues importante. Por ejemplo, en aulas de colegios, estamos hablando que tenemos aproximadamente pues, entre 20 y 35 alumnos, pues estamos moviendo como mínimo entre 1.000 y 1.800 metros cúbicos hora, que eso implica pues, poner un equipo bastante importante por aula. Basándonos en las necesidades que el método de calidad de percibido pues, tiene, que es la idea básica del método es que si logramos la misma percepción o mejor percepción de calidad de aire
si filtramos el aire, que traemos aire exterior, que trayendo aire exterior podríamos reducir esos caudales de aire exterior. Entonces, la idea es, vamos a limpiar muy bien el aire interior y el aire exterior que vamos a traer, trayendo el mínimo posible de aire exterior y estar recirculando en continuo. Eso, pues, lo que nos mejora es que tenemos, pues, la calidad del aire, pues, mejor, porque vamos a tener un aire más filtrado, va a estar más filtrado que que lo que nos pide el RITE, pues tenemos un sistema de filtración de más eficacia y además pues vamos a tener menos cargas térmicas. Entonces, el diseño del sistema, el sistema SIAP, que es un sistema integrado de ahorro de la ventilación, pues es un equipo, básicamente es un purificador de aire, es un equipo con 3 etapas de filtración. Esas etapas de filtración prefiltran el aire, pues, con un filtro de 95%, un filtro de polarización activa de 95% de eficiencia, un filtro de CPZ, el carbón activado permanganato de potasio y zeolita, para eliminar gases, olores, y un filtro pues absoluto, un filtro EPA, que es pues un filtro del 99,999% de eficacia. ¿Qué implica eso? Pues que como primera medida el RITE nos pide, pues en zonas de muy alta contaminación, ODA 3, nos pide que tengamos F7, F7, filtración de gases, y F9. En este caso estamos poniendo, es como si fuera un F9, una filtración de gases y un H13, o sea que se está por encima de las necesidades de filtración. Y a su vez, pues eso hace que al pasar el aire interior por los equipos, pues estemos limpiando ese aire en continuo. Como pues del cálculo que hacemos por el método de calidad de aire percibido, lo que nos sale es el número de recirculaciones que tenemos que realizar, pues recirculamos el número de veces que sea necesaria para lograr pues entre un 90 y un 92% de eficacia en esa filtración. Pues beneficios tiene, pues ahora Andrea os va a contar más acerca de pues un caso práctico y los beneficios que tiene cada una de estos sistemas. Andrea, pues te paso. Hola, buenos días a todos. Yo soy Andrea, supongo que muchos me conozcáis, aunque sea por mail. Y bueno, yo voy a explicar un poco, pues como ha dicho Fernando, con números, las ventajas que vemos a este método. Entonces empezamos porque al reducir los caudales de ventilación, los caudales de aporte de aire exterior, se reducen las potencias caloríficas y frigoríficas. Entonces, cuando tú te metes en un balance de cargas térmicas, en este caso os hemos puesto el ejemplo de un colegio, que es lo que nosotros más hacemos al fin y al cabo, aunque también es extensible a oficinas y cualquier otro tipo de locales, edificios, etcétera. Pues en un colegio, pues, si tú te metes en un software de cálculo de balance, pues como los que utilizamos todos para una primera aproximación, se puede comprobar que solo en la parte de aporte de calor de aire exterior, cuando utilizamos el método de calidad de aire percibido, el que está a la izquierda, se necesitan unos 4.700, vamos a decir 5.000 vatios para calentar ese aire. Mientras que en las mismas circunstancias, aplicando el método de caudal de aire por persona, estamos hablando de unos 23.000 vatios. Igualmente, se trata de equipos más pequeños y con posibilidad de instalación en el falso techo. Si nos vamos a un equipo convencional, con las dimensiones que tenéis resaltadas en rojo en la presentación, podemos ver que se trata de un equipo de aproximadamente, dentro del mismo caudal, que en nuestros sistemas SIAPS son 3 modelos, 800, 1600 y 2400. Si nos vamos en el caso de 1600, que es el más estándar, en un recuperador convencional estaríamos hablando de 1 metro por 1200 por unos 560 de alto, mientras que en el SIAP estamos hablando de 667 por 367 por 1 metro de longitud, con lo cual estamos ganando medio metro de ancho, por lo menos, y ya en altura unos 20 centímetros. Bueno, llega. Igualmente, cuando se trata de una instalación completa, podemos hablar pues reducción de costes de implantación, mayor espacio libre de falsos techos y menor consumo energético. Allí os hemos puesto un pequeño ejemplo
ejemplo de lo que sería una zona de oficinas que ya cuenta con su sistema VRV en el que la ventilación no es suficiente para cumplir con el RITE. Este sería también un caso de los que nosotros manejamos mucho, sobre todo en oficinas, de pues, aumentos de ocupación, etcétera, y tener que llegar al cumplimiento del RITE. En estos casos también se puede aplicar el método de calidad de aire percibido y como los valores que obtenemos de caudal de aportación de aire por persona, lo que se consigue es que se pueda mantener la instalación general del edificio, este aporte de ventilación llega a nuestros equipos SIAPS y que sea el SIAP el que distribuya el aire de ventilación purificado y en condiciones IDA2 a cada una de las unidades interiores VRV. Si nos vamos a un caso más genérico como el de una escuela, ahí tenéis dos planos CAD. El de la izquierda se refiere al método de calidad de aire percibido, el de la derecha a un método convencional. Si veis, los equipos están colocados entre el tejado, en las cubiertas, entre la cubierta y el falso techo, porque no había espacio en los baños para poder colocarlos por altura, los recuperadores convencionales. De ahí se baja el conducto y se distribuye por las aulas. Sin embargo, el SIAP, al tener solo 367 de altura, se pudo colocar en los aseos. Los conductos son menores, o sea, son un poco más pequeños que en el otro caso, y el aporte de aire exterior, en este caso también se sigue tomando de la misma zona, pero al no haber extracción, porque los equipos SIAPS funcionan recirculando, toman una parte de aire exterior, lo mezclan con parte de retorno y lo vuelven a impulsar filtrado y en caso que necesite temperado. Pues al no necesitar de extracción nos ahorramos también lo que sería el conducto de extracción y rejillas, una rejilla empachada en este caso. Igualmente, esto es un poco también volviendo al caso de oficinas y que nos encontramos últimamente mucho de tener que adecuar caudales a nuevas ocupaciones o nuevas distribuciones del edificio, cuando no se puede disponer de una toma de aire, nuestros equipos tienen una toma de aire, pero claro, como el caudal es mucho más pequeño, incluso aunque solo haya la posibilidad de poner una toma de aire exterior en patinillo, lo que ocupe ese conducto en el patinillo va a ser menor, que al final muchas veces cuando nos encontramos un proyecto hay un gran problema de que los patinillos están atestados porque no solo va el conducto de aire, van también los de control, electricidad, etcétera. Igualmente, ya si nos vamos al consumo por equipos y frente a los recuperadores, el hecho de que los SIAPs sean más pequeños y tengan un ventilador reduce mucho el consumo, porque estamos hablando de 5 kilovatios frente a, como puede verse en un convencional, 2 por 450. Y luego la reducción de incidencia de enfermedades por vía aérea. Cada vez es más importante y se tiene más en cuenta que cuanto mejor sea la filtración, y no solo de la parte del aire exterior, sino de la parte del aire interior, pues habrá menos incidencias debido a alergias, a catarros que se contagian entre unos y otros. Este es un caso muy típico de guarderías y pues colegios en los que las enfermedades se contagian mucho entre los niños pequeños. Y luego ya os hemos puesto aquí un pequeño ejemplo más práctico. Ahora, sí, este es un caso real en el que tenemos a la izquierda el método normal tradicional de caudal de aire por persona, en el que si tenemos una superficie de 300 metros por planta en una oficina con 60 personas de ocupación, tenemos que aportar un caudal de aire primario en litros segundo de 750. Si aplicamos el método de calidad de aire percibido, de 12,5 litros segundo persona, estamos pasando a unos 5 litros segundo persona. Todo eso, eso supone una reducción del 60% de lo que es caudal de aire directo. Si nos vamos ahora y hacemos un balance de cargas térmicas,
tienes que en condiciones de invierno se necesitaría con el método tradicional unos 248.000 vatios frente a los 204.000 que se necesitan utilizando el método de calidad de aire percibido. Hay que puntualizar aquí que se trata, esas cargas totales es el total, no solo la parte de ventilación. O sea, que tiene en cuenta lo que son muros, suelos, ventanas, infiltraciones, todo lo que viene a ser el balance de cargas. Entonces, al final resulta que esa diferencia de 43.000 vatios que estamos ahorrando se puede traducir en unos 2.900 euros de consumo directo de red en invierno. Si hacemos lo mismo en verano, estamos hablando de otros 4.000, o sea, de otros 1.700 que sumados a los 2.900 que teníamos antes, estamos hablando de unos 4.600 vatios, 4.600 euros de ahorro anual solo en lo que sería carga térmica. Igualmente, cuando vemos los costes de instalación, si estamos hablando de una UTA, pues estamos hablando de un caso de oficinas, entonces lo más normal es tener UTAs centralizadas. Pues necesitaríamos una UTA de unos 20.000 metros cúbicos hora a la que habría que poner filtro F6, filtro F8 y recuperador para cumplir con el RITE. Eso aproximadamente, bajando patinillos, distribuyendo conductos en las distintas estancias, etcétera, supondría unos 800 metros cuadrados, más las rejillas, más hemos añadido ahí el tema grúas, porque evidentemente subir un equipo hay que ponerlo en la cubierta, mientras que los equipos SIAPS al instalarse en los falsos techos pues no necesitas, es un elemento auxiliar que no necesitas. Equiparándolo con el método directo de aire percibido y los equipos SIAPS, estaríamos hablando de 7 unidades. Los conductos se verían reducidos a unos 300 metros cuadrados. Las rejillas también, al ser menos caudal que se está moviendo, también se reduce. Sí que tendríamos que tener en cuenta que hemos hecho 7 tomas de aire exterior e incluso ya si nos vamos a los equipos térmicos, vemos que antes necesitábamos una bomba de calor para producir el agua fría y el agua caliente de unos 300 kilovatios frente a 265 con el método SIAPS. Todo eso directamente, si la diferencia son unos 22.000 euros a favor del método de calidad de aire percibido, lo que supone sobre el total de estas partidas casi un 20% de ahorro. Igualmente ya al consumidor, al cliente final, al que va a ocupar el edificio, también tiene un pequeño ahorro en mantenimiento, hay un ahorro en mantenimiento. Porque si tenemos en cuenta que son 2 etapas de filtración, los filtros F6 hay que cambiarlos aproximadamente cada 6 meses y los filtros F8 hay que cambiarlos una vez al año, solo en coste directo de consumibles estábamos hablando de unos 2.000 euros. El conjunto de filtros SIAP se cambia una vez cada 18 meses, es decir, una vez cada año y medio aproximadamente, y cada conjunto de filtros tiene un PVP de 144,67, que multiplicado por las unidades que se han instalado estaríamos hablando de 1.000 euros, con lo que hay un ahorro de aproximadamente 1.000 euros y supone un 50%. Por nuestra parte, creo que sería bueno pues preguntas, más que nada lo interesante es que pues, nos planteen las preguntas que tengan, las dudas que tengan y que podamos contestárselas.